Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Roberto Velasco es uno de los fundadores de HDV Security, que es una de las empresas del sector de ciberseguridad, que es como se le llama ahora, más relevantes de las que hay en Euskadi. Es un sector que está creciendo mucho y esta es una de las empresas, pues ya de las startups todavía, más interesantes y que más cosas nos pueden contar. Así que, sin más preámbulo, Roberto, cuéntanos qué hacéis y ya te iré preguntando a partir de ahí. Vale, genial. Vale, pues bueno, básicamente HDV Security es un fabricante de productos de ciberseguridad, concretamente dentro del área de software security o seguridad software, también conocido como application security. Y específicamente dentro de ese área hay como dos subcategorías, detección de vulnerabilidades y protección de software o protección de aplicaciones. Y nosotros tenemos un producto en cada una de las áreas. Vamos, que le damos a todo. Dentro del software security le damos a las dos subcategorías principales. Vale, vamos a ir por partes entonces. Vale. Detección de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que hace vuestro producto? Sí, básicamente yo suelo explicar para que me entiendan los que no son expertos en ciberseguridad. Básicamente hablamos de un producto que es similar a lo que hace, por ejemplo, el Microsoft Word cuando escribimos un texto en nuestro ordenador y nos indica errores ortográficos cuando hacemos un error. Esto es lo mismo, pero dedicado a ciberseguridad, ¿vale? Detecta en el software problemas llamémosle, de sintaxis, pero relacionadas con ciberseguridad, ¿vale? Entonces, eso detecta una tipología de problemas que aproximadamente son el 50% de los problemas totales, ¿vale? Es decir, estos problemas de sintaxis o de llamémosle, de la forma en la que estamos programando, solamente con este enfoque podemos detectar aproximadamente la mitad de los problemas, ¿vale? Luego hay otro 50% de problemas que desafortunadamente no se pueden detectar y yo suelo, siguiendo el mismo ejemplo, suelo hablar de errores semánticos. Por ejemplo, cuando el Word no nos dice si nuestro texto no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, en ciberseguridad o en seguridad suele ocurrir algo similar con otros problemas, como por ejemplo puede ser el control de acceso, el que tú puedas acceder sobre tus datos. Ese tipo de problemas no son detectables automáticamente, ¿vale? Y hay que abordarlos con otro tipo de enfoques. O sea que esto es inteligencia artificial. Habéis metido en el cajón un montón de casos de software que tenía problemas y de ahí habéis sacado parámetros que se pueden identificar cuando alguien está programando, ¿verdad? No es inteligencia artificial, en nuestro caso es más entender cómo se consumen los datos que entran dentro de las aplicaciones y de ahí podemos inferir en tiempo real esos problemas de sintaxis, ¿vale? En nuestro caso es más monitorización de lo que ocurre en tiempo real, ¿vale? De ahí podemos deducir si los datos que se están consumiendo, pues por ejemplo lo que llega desde una URL, desde una petición web, se están consumiendo sin cometer errores sintácticos o gramaticales de alguna forma, ¿vale? Sin tener esos problemas de ortografía. Lo podemos detectar en la ejecución de las aplicaciones, pero no funciona con inteligencia artificial. En nuestro caso es más tecnología que va incrustada en la tecnología que utilizan los desarrolladores, pues como pueden ser tecnologías como Java o .NET. Extendemos el comportamiento de esas tecnologías para añadir un comportamiento de seguridad, ¿vale? Sin interferir en la forma de trabajar de los desarrolladores o de la forma de ejecutarse en las aplicaciones. Pero ¿cómo identificáis si un software incluye una línea de código que puede ser peligrosa? ¿Eso cómo se hace? No, básicamente podemos entender que los problemas llamémosle de ortografía, siguiendo el ejemplo en que te decía, básicamente es una lista de problemas bastante finita, ¿vale? O sea, los problemas ya están muy definidos, ¿vale? Entonces, básicamente imagínate, siguiendo el mismo ejemplo que decíamos antes, ¿no? Pues imagínate un problema de ortografía donde falta una H, ¿vale? Pues, por ejemplo, en ciberseguridad, cuando, por ejemplo, hablamos del acceso a base de datos, cuando haces un acceso a base de datos tienes que utilizar lo que se denomina una query parametrizada. De alguna forma tienes que utilizar un mecanismo que te ofrecen las APIs de acceso a datos. Entonces, cuando no haces eso, existe un problema de ciberseguridad, ¿vale? Un problema de ortografía de los que hablamos. Entonces, básicamente lo que vamos es a detectar esos problemas ya conocidos, que ya están en una lista
digamos, finita o definida de problemas. En nuestro caso, lo que es innovador es la forma en la que detectamos esos problemas ya conocidos, ¿vale? O sea, herramientas de este tipo ya existen desde el año 2000, por ahí. La primera eso te iba a decir, sí. En este entorno, pero el tema es hacerlo bien, ¿vale? O sea, la magia de esto es hacerlo bien, pero los problemas en sí, de este tipo de problemas, no hablamos de todos los problemas, en general muchas veces son problemas determinados, concretos, que ya son conocidos, pero no son tan sencillos a veces de detectar o por lo menos detectarlos de forma efectiva. ¿Y qué innovación habéis introducido ahí en esta detección? Así explicada. Sí, básicamente existen dos enfoques tradicionales en esto de detectar vulnerabilidades. Quizá el enfoque más conocido son los escáneres web, que escanean tu sitio web e intentan detectar vulnerabilidades. Luego existen otro tipo de productos que lo que hacen es analizar el código fuente. Al final cogen unos ficheros de código fuente, los analizan e intentan inferir lo que ese código va a hacer, ¿vale? De alguna forma montan grafos, montan como una especie de árboles e intentan deducir por dónde van a pasar los datos y de ahí deducir si vas a tener un problema de seguridad, ¿vale? Entonces, en HDIP yo suelo decir que no somos un poco mejores, somos diferentes, ¿vale? Lo hacemos de forma diferente. Lo que hacemos en este caso es ni somos un escáner web que hace peticiones, ni analizamos el código fuente. Lo que hacemos es en tiempo real analizar la ejecución de la aplicación. En vez de adivinar por dónde van a pasar los datos, realmente los estamos viendo en tiempo real, sabemos exactamente por dónde se utilizan y gracias a este nuevo enfoque eliminamos los dos principales problemas de los enfoques tradicionales, ¿vale? Que básicamente en los escáneres web es la baja visibilidad. Aproximadamente, si hay por ahí alguien que use un escáner web, que sepa que aproximadamente detectan un 20% de los problemas detectables, es decir, un 20% del 50%, que es una cantidad muy baja, y con los analizadores de código fuente, fundamentalmente el problema son los falsos positivos. Aproximadamente generan un 50% de falsos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que detectan en exceso, es decir, necesitas casi una persona para operar la solución de seguridad y eliminar lo que es real de lo que es un falso positivo o un reporte erróneo, ¿vale? Entonces nosotros eliminamos esos dos problemas. Y además con un enfoque all-in-one. Hasta ahora había que comprar un producto para los desarrolladores, que era el analizador de código fuente, un producto para los de seguridad, para analizar desde fuera tu sitio web, y nuestro producto se puede utilizar en todos los entornos, ¿vale? Entonces, el enfoque es solventar esos dos pain points y también con un único producto cubrir todas las necesidades en los diferentes entornos, pues desde desarrollo, QA y producción. Básicamente eso es un poco lo que hacemos. Vale, pero cuando dices en tiempo real analizamos... No quieres decir que hay una persona ahí viendo lo que está pasando con el código, ¿no? No, vale. Lo que hacemos es analizar la ejecución, es decir, se tienen que ejecutar las aplicaciones, nosotros lo que hacemos es monitorizar esa ejecución. Entonces, esa ejecución se puede dar cuando el programador está programando dentro de su propio equipo, se puede dar cuando se ejecutan test unitarios o test de integración, o se puede dar monitorizando la ejecución dentro de producción, dentro del entorno de producción, ¿vale? Pero lo que nosotros no hacemos es hacer peticiones al sitio web, ¿vale? Simplemente monitorizamos lo que ya se está ejecutando. Y este análisis, dices en tiempo real, pero en realidad será cada vez que el programador hace una subida a una versión nueva, ¿no? Entiendo que no será... Cada vez que hace una ejecución, ¿no? Cada vez que hace una ejecución, vale, en nuestro caso, cada vez que se ejecuta algo lo hacemos y de hecho eso también cambia un poco la forma tradicional de hacer seguridad, que es cada X tiempo, pues por ejemplo, cuando hay un commit o cuando hay un cierto periodo, haces algo, ¿no? Entonces, en nuestro caso también el enfoque es intentar estar en todos los sitios y siempre estar monitorizando esa seguridad para que no haya gaps de tiempo donde no estemos detectando, ¿vale? Por ejemplo, los escáneres web, si es tradicional, pues escanear pues quizá una vez al mes o una vez al año, depende del sitio web. Entonces, con este enfoque estás 24% monitorizando tus sistemas. ¿Vale? Entonces te da una visibilidad mucho mayor. Esto no tiene nada que ver con los testeos de capacidad que hace, por ejemplo, Globe Testing. No, que es más, que eso va en otro orden, no es seguridad. Eso es más ver si la capacidad de la infraestructura es suficiente, ¿no? Digo por aclararlo, porque igual hay alguien que dice, oye, esto me suena. No. El otro día hablamos con Enerich Subizarreta y bueno, pues sí. Hay un cierto paralelismo ahí. En este caso, vale, este es el producto de detección de vulnerabilidades. Cuéntanos el otro.
Sí, el otro que tenemos es el de protección de las aplicaciones o protección del software, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que no en todos los sistemas utilizan una herramienta de detección durante el desarrollo y, por lo tanto, tienen estos problemas de, llamémosle, de ortografía o de sintaxis y van con ellos a producción, ¿vale? Entonces, lo que hace nuestro producto es proteger de esos problemas que, aunque sean detectables, igual no lo han resuelto durante el desarrollo, no les ha dado tiempo o quizá no han tenido ni siquiera una herramienta de detección. Entonces, si vas con esa baja producción, podemos proteger esos puntos específicos vulnerables en el entorno de producción. Y luego, uno de los valores adicionales que añade HDIP, que sí que es único en mercado en ese área, es proteger de aquellos problemas que no se pueden detectar, ¿vale? Ahora, hablábamos antes de problemas que desafortunadamente no se pueden afrontar con la detección, lo que denominábamos problemas semánticos o problemas de lógica de negocio, ¿vale? Voy a dar un ejemplo sencillo para que se me pueda entender. Imagínate una URL en una web, ¿vale? Estoy en una banca electrónica, estoy viendo mi movimiento bancario, eso es un número, y alguien le da por cambiar ese número, ¿vale? Para poder acceder al dato de otra persona, ¿vale? Eso es un ataque. Entonces, lo que hace nuestro producto es, básicamente, en tiempo real estamos monitorizando lo que ocurre. Es como si estaríamos sacando fotos a lo que estamos enviando a los clientes, estamos viendo lo que realmente estamos exponiendo a los clientes, y si el cliente hace una manipulación de esos datos, intenta de alguna forma romper lo que la aplicación por defecto le ofrece, HDIP lo detecta y lo bloquea, ¿vale? Es decir, no detecta el problema de seguridad porque ese tipo de problemas semánticos no se pueden detectar, no podemos llegar a decir, mira, aquí hay un problema de control de acceso, pero si alguien intenta explotar ese tipo de riesgos, intenta de alguna forma utilizar la aplicación de forma no esperada, HDIP va a bloquear esa acción, ¿no? Yo suelo decir también que lo que nosotros hacemos es convertimos en buenas personas a los que utilizan las aplicaciones, ¿no? De alguna forma les obligamos a utilizar la aplicación de forma esperada, ¿vale? Sin hacer cosas inesperadas, y de esa forma podemos también cubrir de esa tipología de problemas no detectables, ¿vale? Entonces, el valor de este tema es importante porque las empresas, incluso las más grandes, este problema lo abordan de forma totalmente manual, ¿vale? Es decir, la protección se hace a mano y la detección se hace con pentesting manual, porque no hay herramienta que lo pueda detectar, ¿vale? Entonces, a nivel de time to market, a nivel de costo, es un valor que es importante, ¿vale? Entonces, esa parte quizás menos conocida, a veces tienes que educar más al mercado, ¿no? Porque si alguien no sabe que existe una solución para un problema en concreto, aunque lo conozcan, pues quizá no vayan a buscarlo, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Que vayan a buscarlo. Pero es la parte más, yo diría, más innovadora de HDIP y la que en medio largo plazo creo que va a aportar más valor a la marca. ¿Todavía no tenéis competencia en este campo? En ese área no, Es decir, existen otros enfoques que han intentado solventar este problema precisamente con inteligencia artificial, lo que tú comentabas. Existen productos en el mercado que son los firewalls de aplicación o WAFs que han intentado abordar este problema con inteligencia artificial, básicamente con estadística, ¿no? Entonces, lo que intentan es de alguna forma inferir lo que es normal, el comportamiento normal de una aplicación. Por ejemplo, en una URL pueden inferir que una URL tiene siempre dos parámetros y que, por ejemplo, el primer parámetro es un número de 20 dígitos y el segundo es un alfanumérico de 4 dígitos. Entonces, intentan deducir lo que es normal. ¿Qué problema tiene este tipo de enfoques? Aunque la idea es buena, tienen dos limitaciones. Lo primero, primero tienen que aprender y una vez aprendido se ponen en modo bloqueo, ¿vale? En modo protección, ¿vale? El problema que tiene el aprendizaje en seguridad software es que las aplicaciones cambian constantemente. Entonces, lo que tú has aprendido antes, resulta que a la semana ha cambiado la aplicación y el producto de seguridad no es capaz de distinguir entre lo que es un ataque o lo que es un cambio, ¿vale? Yo suelo poner el ejemplo de si utilizamos inteligencia artificial para aprender un lenguaje, es posible porque el lenguaje de alguna forma es algo estático, es decir, no cambia de un día para otro, ¿no? Tienes un corpus para poder aprender lo que es norma en ese lenguaje. Pero una aplicación software es como un lenguaje dinámico que va cambiando cada día. Entonces, el aprendizaje, en este caso, es un enfoque peligroso que genera falsos positivos y eso hace a su vez que esas herramientas normalmente se desactiven. En nuestro caso específico, vimos que la inteligencia artificial para nuestro problema no era la solución idónea, porque al final, para atreverte a bloquear en producción, o tienes una seguridad 100% o mejor no bloquees, ¿no? Porque lo primero es que el negocio no pare. Entonces, nosotros en vez de aprender, lo que hacemos es inferir eso en tiempo real. Digamos que
sabemos exactamente en tiempo real lo que la aplicación está exponiendo y de esa forma no bloqueamos lo que no es, ¿vale? Entonces, en ese caso, llevamos mucho tiempo trabajando en producción y nuestra experiencia en falsos positivos es realmente buena, ¿vale? O sea, la gente puede consumir ese enfoque, mientras que el enfoque que ha intentado abordarlo con inteligencia artificial se ha encontrado con el problema de esto no se puede aprender porque cambia constantemente y aparte hay otro tipo de limitaciones que tampoco se pueden aprender, ¿vale? Por ejemplo, un WAF puede aprender que algo es un número de 20 dígitos, pero no sabe exactamente el número que le hemos enviado al cliente en tiempo real, ¿vale? Tiene que, en este caso, además de la sintaxis y el formato, es necesario saber el dato que le has enviado en tiempo real al cliente, ¿vale? Entonces, también tiene otro tipo de limitaciones. Entonces, en nuestro caso, siempre hablamos en este tipo de protección, la inteligencia artificial a mí sí me gusta para detectar anomalías, pero para animarte a bloquear en tiempo real es peligroso. Es peligroso en este tipo de sistemas. O sea, la inteligencia artificial no la aplicarías al propio desarrollo, la aplicarías más bien al uso. Sí, la puedes utilizar para monitorizar. Tú obtienes datos, obtienes telemetría de diferentes parámetros, la pasas a un cloud, la puedes analizar y de ahí podrías inferir, generar como una especie de warning o aviso de que algo ha podido pasar, ¿vale? Que es algo muy diferente a llega una petición y tú la bloqueas, ¿vale? O sea, eso es porque si la bloqueas y no es, has generado un problema de negocio. Y si lo haces frecuentemente, los de negocio van a decir que elimina esa solución de seguridad, pero ya, ¿vale? Eso es lo que suele ocurrir. Normalmente las soluciones de seguridad de este tipo que intentan ir más allá de lo estándar, algo más sofisticado, acaban en modo monitoring. Es decir, monitorizan los posibles ataques, pero no los bloquean. Entonces, hombre, está bien, mejor que nada, pero se trata de que el ataque no ocurra, ¿vale? O sea, al final es mejor bloquearlo en tiempo real. Vale. Perfecto. Entonces, estos productos que son vuestros, Sí. ¿quién los compra? Sí, básicamente en cuanto a sectores diría que es muy transversal porque al final empresas que hagan software, que ponen aplicaciones en Internet o APIs en Internet, pues bueno, cada vez son más, ¿no? Diría que los que están más preocupados por este problema, no es que no afecte a todo el mundo, es más la gran empresa o la cuenta enterprise, ¿vale? Especialmente empresas grandes. Nosotros vemos que los leads y el interés de las empresas que nos entran, sobre todo son de un tamaño grande, ¿vale? Pero estás hablando siempre de el área que desarrolla software. De las dos, es decir, al final nosotros sobre todo vendemos a los departamentos de seguridad, el que nos compra a nosotros suelen ser los departamentos de seguridad y nuestro software se utiliza así en los diferentes departamentos, puede ser seguridad, puede ser desarrollo, pero el comprador normalmente suele ser el departamento de seguridad, que es el que maneja más el presupuesto y que de alguna forma tiene el problema encima, ¿no? Los de desarrollo se centran más en desarrollar softwares, generar negocio y la seguridad digamos que es algo más colateral. Mientras que el de seguridad sí que es más el que le van a tirar de las orejas si ocurre algún problema de seguridad, ¿no? Vale. ¿Y qué ocurre en aquellos casos donde el software lo hace una consultora por encargo de una empresa? ¿Ahí también entráis o cómo funciona? Lo que nos ocurre más, normalmente el comprador nuestro suele ser más el dueño de la aplicación, ¿vale? El dueño del negocio, que al fin y al cabo es el que tiene el problema. Desafortunadamente todavía, aunque está cambiando poco a poco, hay algunas, pero en general nos encontramos que en general si tú a las consultoras o a las empresas de desarrollo de software no les exiges vía contrato que tienen que utilizar primero una herramienta para detectar esos problemas de sintaxis, que es la parte fácil de seguridad, pues la gran mayoría no lo hacen. Es decir, lo que nosotros vemos es que nuestros clientes, que son los que revisan luego lo que les entregan a nuestros compradores, les entregan el software, lo vemos, normalmente pues está muy mal. Está muy mal. Entonces, y te digo que esa es la parte fácil. Es decir, es como me dan un texto y miro si tiene problemas ortográficos. Es decir, me entregan un texto con problemas ortográficos, que no debería, ¿no? O sea, me da la sensación, perdona, Roberto, que vuestra sensación es que las consultoras y las empresas de desarrollo no tienen muy en cuenta la seguridad por el momento. Todavía no, todavía no. Y también te diría que las empresas en general, por eso hablaba de las grandes empresas. Es decir, yo creo que también por logística, es lógico, ¿no? Una pequeña empresa
pues no tiene igual un macro departamento de seguridad o no tiene la logística, ¿no? Pero es correcta esa visión. Lo que nosotros, de hecho, decimos a nuestros clientes o cuando yo hablo con alguien, le digo, mira, cuando vayas a subcontratar un desarrollo de software, tienes que poner muy bien de forma explícita en las cláusulas del contrato, poner SLAs, que le vas a hacer auditoría, que si detectas problemas de seguridad que van a ser responsables, que van a tener penalizaciones, que si eso va a afectar al time to market de la aplicación. Eso, por ejemplo, lo he llegado a ver con, por ejemplo, si en el despliegue falla o hay que redesplegar varias veces, pues se penaliza, ¿no? Pero el tema de meter la seguridad en los contratos todavía no es tan habitual o muchas veces igual acabamos con cosas como gestión de la seguridad, ISO 27001 y tal, que son cosas como más ambiguas. Entonces, yo siempre recomiendo ser muy explícito en los contratos para que el proveedor vea, ostras, me están obligando a esto y como no lo cumpla, voy a tener unas consecuencias graves, ¿no? Y me lo van a monetizar, ¿no? Claro. No va a ser simplemente algo subjetivo, ¿no? Entonces, yo creo que eso todavía no ha pasado. Creo que pasará. Pasará también probablemente que el mundo de los seguros entren en juego para poder también asegurar ese tipo de problemáticas, quizá para los dos, para los dueños de las aplicaciones y quizá también para los proveedores. Yo creo que eso todavía está por llegar, no hemos llegado todavía a esa fase donde ha aflorado eso. Pero en empresas grandes, vamos a poner IBEX en España, ese tipo de empresas sí que empieza a poner este tipo de cláusulas, ¿verdad? Y, a ver, los del IBEX 35, lo que suele ocurrir en un IBEX 35 normalmente sí que existen, lo que te digo, estas herramientas para detectar los problemas de seguridad sí que las suelen utilizar, ¿vale? Eso, por ejemplo, las suelen utilizar. Pero igual no todos sus proveedores todavía no tienen esas cláusulas. No te creas, no está tan maduro incluso en IBEX 35. Probablemente... Me sorprendería que un gran banco no tenga en cuenta esto. Sí, sí. La banca en España yo diría que es muy, muy madura, o sea, en este ámbito. O sea, quizá, porque también no sé por qué en España tenemos una banca bastante top en general, ¿no? Hay también ejemplos muy, muy fuertes, ¿no? Desafortunadamente no nos pasa lo mismo en otros sectores, pero en banca yo creo que sí que hay referencias muy, muy importantes, ¿no? Pero en cuentas muy grandes te puedes encontrar también que la relación con los proveedores, que al final, como bien sabes, subcontratan muchísimo, ¿no? Como es lógico, debería estar mucho más normado de lo que está y puede colar mucho más de lo que pueda parecer. Y ya te digo que además estamos hablando de la parte fácil, que es no me entregues mi software con problemas de ortografía. Si hablamos de la parte semántica, ahí te aseguro que incluso la gran banca tiene problemas. ¿Vale? ¿Por qué tiene problemas? Porque es algo intangible, algo que lo sacas y haces un pentesting manual. Entonces, eso todavía es una parte no tratada en la gran banca española. Por ejemplo, ahí tenemos más experiencia con Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos sí que ha entendido mejor esa parte que nosotros ofrecemos y, de hecho, los primeros compradores vinieron de ese componente. ¿Vale? Porque ellos ya tenían la parte digamos, de los problemas ortográficos o de sintaxis de alguna forma tratada. Entonces, la parte que les hacía más daño era la parte donde no tenían absolutamente nada y estaban tratándolo de forma manual, ¿vale? Entonces, cuando lo ven, es cuando dicen, ostras, estoy tratando algo que no tengo, ¿no? Entonces, ¿por qué un top 10 banca de Estados Unidos va a comprar a unos guipuzcoanos de aquí que eran 4 gatos cuando empezamos la empresa, ¿no? Porque estábamos ofreciendo un componente que no existe en mercado, que estamos dando un valor muy fuerte. ¿Vale? Entonces, me has introducido a una pregunta que te iba a hacer, que es la internacionalización. Sí. Por lo que me estás respondiendo ya, me estás diciendo que vendéis en todo el mundo. Sí, en nuestro caso, quizá también somos un caso un poco diferente. En nuestro caso, aunque tenemos una trayectoria como empresa relativamente corta, la HDIP Security nace en 2016, la iniciativa de HDIP Security nace de un proyecto open source que nació mucho antes, ¿vale? Nació en 2008. Como un proyecto personal, entonces lo que hicimos es creamos un software open source que pusimos en Internet y bueno, pues empezó a consumirse y en un momento dado por una referencia, al final estos componentes open source se suelen publicar en repositorios libres. No es ni siquiera nuestra web, desde donde se descargan el software. O sea, nosotros no teníamos ni registro ni control de quién se baja nuestro software, ¿vale? Teníamos inputs de los contactos que nos hacían directamente, pero no todo el que se descargaba nuestro software
nos contactaba, ¿no? Entonces, gracias a... ¿Cómo se llama ese software, Roberto? Se llama también HDIP. De hecho, tenemos vale. la versión todavía open source, está en Internet. Entonces, hay una empresa que tiene estos repositorios que es Sonatype, que es la que pone estos repositorios open source. Y de un informe de Sonatype nos dio un reporte que el 17% de las descargas de HDIP venían del Fortune 500. ¿Vale? Entonces, fue como un input de, ostras, aquí algo hay que puede ser interesante, ¿no? para el mercado, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vino un poco la idea de empezar a intentar montar algo enterprise y, sobre todo, desde que montamos la empresa, nos hemos centrado en crear esos elementos enterprise y crear elementos que tampoco había en la community. Por ejemplo, lo que te hablaba de detección de vulnerabilidades surgió en la parte enterprise. Entonces, básicamente, los usuarios de esa versión community, de esa versión open source, fueron nuestros primeros clientes y los dos en Estados Unidos, por ejemplo. Los primeros clientes estaban allí. Entonces, todo lo que nosotros hemos hecho, pues ha sido todo hacia afuera. Pues todo lo que hayamos hecho está en inglés, la web en inglés, ya desde 2008, ¿no? O sea, el enfoque siempre ha sido desde fuera, ¿no? Entonces, nosotros hemos empezado a vender en España después de eso, o sea, en el home market, después de haber hecho la parte internacional. Pero bueno, eso no quita que, evidentemente, es mucho más difícil vender fuera, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos clientes, los primeros fueron en Estados Unidos, tenemos clientes en Hong Kong, en UK, en Italia, en Francia, en Alemania. Entonces, bueno, tenemos diferentes países, pero bueno, sobre todo el gran comprador es Estados Unidos, pero bueno, hay una competencia evidentemente feroz, ¿no? En ese mercado no es nada sencillo de abordar. Y para vender, ¿seguís utilizando esa misma táctica de tener un producto gratuito open source que después atrae? Sí, ahora mismo, si te digo la verdad, no tanto, porque lo que hicimos en open source, yo creo que no fuimos, no estábamos pensando en la monetización de aquello que estábamos haciendo. Entonces, desde que montamos la empresa, nos centramos en crear enterprise y no le hemos dado más valor a la versión open source, a la versión community. Y ahora justo lo que vamos a hacer es un movimiento a favor de esa versión community o versión, pero ya con un enfoque freemium, no con un enfoque open source. Es decir, lo que vamos a hacer es lo que tenemos ahora de enterprise, lo vamos a ofrecer con vía registro email como un freemium, es decir, dar valor, pero sin exponer la propiedad intelectual, que evidentemente ahora mismo pues, sería un problema, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a complementar lo que seguimos dando de gratis y queremos, bueno, volver a darle fuerza a esa marca inicial que empezó desde ahí, HDIP, y darle fuerza, ¿no? Porque evidentemente sí que es una fuente de tracción, una fuente de leads que evidentemente es una de las mejores que puedes tener, ¿no? Entonces, conceptualmente es muy parecido, por ejemplo, a lo que pueden dar los antivirus, que de gratis te dan unas funcionalidades y luego, si quieres comprar más, pues pagas, ¿no? Algo parecido, ¿no? Pues, por ejemplo, hacerte un diagnóstico en una aplicación o en un límite de tu sistema y a partir de ahí, con los informes que ves, pues si consideras que es interesante, pues poder meter más. Entonces, sí que vamos a volver un poco a darle fuerza a esa parte, pero sí es verdad que como hemos estado centrados en crear enterprise, ahora creo que con este toque, con un costo relativamente bajo para nosotros, vamos a volver a darle un poco de fuerza otra vez a la community, pero todavía nos sigue dando referencias impresionantes, porque puedes contactar con un Fortune 500 que ya tiene una experiencia en HDIP de 6 años. Entonces, es como que hablas casi con amigos, ¿no? O sea, gente que le encanta tu software, evidentemente la entrada es mucho más amigable, ¿no? Entonces, bueno, sigue dándonos entrada. El problema es tanto que no nos ha dado leads, porque al ser una descarga anónima en repositorios que no son nuestros, el modelo de open source no es tan interesante para obtener leads y de ahí atacarles, ¿vale? Entonces, con el freemium queremos compensar un poco ese enfoque. ¿Y cómo habéis captado a los clientes entonces? Fundamentalmente, los que hemos captado inicialmente han venido de la versión community, o sea, de la visibilidad que tuvimos. Eso fue un poco la atracción de los primeros clientes. Y a partir de ahí,
pues el posicionamiento en Internet, pues con contenidos, con PPC también. O sea, ahora ya estamos, digamos, utilizando también las técnicas pues, más estándar, ¿no? de llegar a clientes. Y también porque en los dos segmentos estamos, digamos, en la forma moderna de hacer software security en las dos áreas que estamos, en la detección y en protección, que es la categoría RASP, Runtime Application Protection. Entonces, a nivel del enfoque de detección que nosotros tenemos, ahora mismo hay 3 vendors maduros en el mundo y uno de ellos es HDIP. Es decir, no hay tantos vendors en ese área. Entonces, eso lo ves si preguntas a un Gartner o al mercado cuáles son los proveedores de IaaS. Si, por ejemplo, buscas en Internet, fuera del PPC que te aparezca, buscas IaaS, verás que HDIP está en la primera página, en las primeras referencias, ¿no? O sea, tenemos ese posicionamiento ya en mercado. ¿Os meten en los informes de Gartner? Sí. Sí, en También, el caso de protección... ¿Sin pagar ni nada? Originalmente sin pagar, luego pagando, la verdad es que no nos han tratado excesivamente bien, incluso pagando, pero nosotros antes de pagar, como teníamos la versión Community, ya hablaban de HDIP en Gartner, y luego a partir de ahí también en los informes, pero más en la parte de protección, porque en la parte de detección, como es un mercado más maduro, te exigen un revenue mucho más alto para que te hagan referencia en los informes, pero otra cosa son las conversaciones de las preguntas de los clientes, ¿vale? Si preguntan, por ejemplo, por un vendor de IAST, que es la parte de detección que nosotros tenemos, pues no hay muchos y maduros menos, ¿vale? Entonces, ahí sí que salimos en esas conversaciones, ¿vale? Entonces, es un poco por las dos cosas, por haber empezado a utilizar ya técnicas de inbound, de PPC para tener visibilidad, posicionamiento SEO, y también porque ya te digo que en las áreas en las que estamos no hay tantos vendors, o sea, tenemos a nivel de producto un posicionamiento potente. Entonces, bueno, evidentemente tenemos que crecer más, pero bueno, competimos de tú a tú con empresas de billing. O sea, nuestros competidores son empresas con una valoración muy alta. Muy bien. Y esta transformación de hacer open source, hacer enterprise, como tú lo llamas, os habrá costado un poco, ¿no? Porque vosotros Bueno, erais desarrolladores puros y inmaculados, digamos, que queríais hacer el trabajo simplemente por el bien de hacerlo, para poder ayudar a la humanidad, y de repente os convertís en... Bueno, yo no diría tanto, ¿eh? Ya en ese momento teníamos la visión de hacer esto de alguna forma. Es decir, lo que veíamos era que siendo un proyecto personal, con cero financiación, validar una idea y generar cierta atracción es muy complejo, ¿no? O sea, al final es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, lo sacamos con esa intención de a ver qué sale desde este proyecto. Quizá teníamos que haber sido un poco más listos y en vez de publicarlo como open source, publicarlo como un software binario, es decir, no compartir la propiedad intelectual, pero sí dar tu software, ¿no? Por ejemplo, a toro pasado y pedir un registro por ello, ¿vale? A toro pasado hubiera hecho eso. Es decir, hubiera sido generoso con la comunidad porque hubiera puesto un software gratuito que la gente lo puede utilizar, pero otra cosa es dar toda tu propiedad intelectual, dar todo tu código fuente, que es algo diferente, ¿no? Además, nunca conseguimos que la gente en la comunidad aportara código. O sea, no llegamos a esa parte tampoco. O sea, que teníamos muchos consumidores, pero muy pocos contribuidores. O sea, porque también igual tampoco es un segmento especialmente conocido, ¿no? O quizá tan atractivo para las grandes masas, ¿no? De aportar código en ese proyecto, ¿no? Pero bueno. ¿Cuántos erais los que os pusisteis con esto en su momento, Roberto? Inicialmente solo 2 personas. Vale. Sí, inicialmente solo 2 personas. ¿Y erais amigos? ¿Cuál era vuestra relación? Bueno, realmente toda la relación de empresa que hemos tenido, bueno, aparte de HDIP Security, creamos una empresa antes que es Arima Software Design, que la creamos en 2013. Pero bueno, en general, estos proyectos siempre han sido con gente que he conocido en mi vida laboral. Es decir, evidentemente te tienes que llevar bien, pero no han sido amigos personales que hemos quedado, venga, vamos a hacer este proyecto, sino han sido gente que, por ejemplo, la persona con la que creé el proyecto Open Source, que es Gorka Vicente, nos conocimos en S21Sec. Éramos compañeros de trabajo.
buen ¿vale? sitio. Entonces, bueno, nos conocimos ahí, evidentemente nos llevamos bien y teníamos también la parte de haber vivido la experiencia en una empresa de ciberseguridad, que en su momento, te hablo del año, yo entré en el año 2001, creo, te hablo de memoria, o sea que en ese caso Pionera, sí. era pionera en ese mercado, entonces tuvimos la oportunidad de conocer lo que se hacía en seguridad en aquellos tiempos, veíamos lo que funcionaba, lo que no funcionaba en seguridad y luego tanto Gorka como yo hemos trabajado bastante en el área de desarrollo de software y arquitectura software, es decir, nos ha tocado vivir los dos mundos, nos tocó vivir el mundo de la seguridad y el mundo del desarrollo de software, entonces lo que veíamos era que los de seguridad sobre todo destruían, intentaban destruir los sistemas, ¿no? Los de desarrollo de software, pues no sabían mucho, no se centraban demasiado en eso, no pensaban cómo se pueden hacer aplicaciones seguras de alguna forma, y los de desarrollo de software, pues no se preocupaban de la seguridad, vamos, en aquel momento ya era un reto poner una aplicación en Internet, ¿no? Ya era un éxito, ¿no? Que tendrías un servicio en Internet, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que había un gap en medio. No había nadie en medio, estaban los de desarrollo y los de seguridad y no había nadie en medio, ¿no? Que ahora se habla mucho de DevSecOps, que es un concepto que aglutina un poco esto de juntar a los diferentes mundos. Entonces yo creo que probablemente seremos de los primeros que allá por 2008 se nos ocurrió decir, bueno, ¿por qué no intentar extender las tecnologías que utilizan los desarrolladores y meter seguridad automáticamente en esa tecnología? Sin que el programador haga nada, de alguna forma lo que hacíamos era convertir el código Java en aquel tiempo, que era inseguro, en seguro desde la propia plataforma, ¿vale? Sin que el programador haga algo conscientemente. Entonces, ese fue el enfoque y yo creo que acertado desde el que empezamos a montar ese proyecto Open Source, pero sí que teníamos la ambición de que eso pudiera acabar en algo enterprise. Sí que no era tan inocente, quizá no éramos tan inteligentes de haberlo montado un poco mejor para luego poder monetizarlo a futuro. Sí. Entonces, vosotros erais dos amigos que trabajabais juntos y que os igual quedabais para tomaros una cervecita después del trabajo y en lugar de hablar de la Real Sociedad, hablabais de código, ¿no? Y de seguridad. Eso es. Creamos el proyecto y empezamos de ahí. Y empezasteis a hablar tanto que un día dijisteis, joder, ¿y por qué no hacemos algo, no? Además de hablarlo, ¿por qué no lo llevamos a la práctica? Y os pusisteis así a picar código y así salió un producto que pusisteis en un sitio en Internet, en un repositorio. Sí. Y la gente, pues no sé cómo llegó a conocerlo, supongo que porque hay mucha gente probando muchas cosas. Lo probaron, les gustó. Por posicionamiento, o sea, en aquel momento era SourceForge, el repositorio de moda donde ponías el código fuente, ahora ya es GitHub, ¿no? Entonces, por posicionamiento, pues la gente buscaba tecnologías, empezamos tecnologías como en aquel tiempo Struts o similares, pues buscaban Struts, security, problemas de seguridad y llegaban a nosotros. Y entonces empezaron a probarlo, les gustó, lo siguieron probando, tal, y de repente un día, después de mucho tiempo, evidentemente, os dais cuenta de que lo está probando gente de mucho nivel y dijisteis, joder, pues esto es una pena que no le estemos sacando un poco de fruto, ¿no? Eso es. Entonces, ahí fue un camino un poco gradual. En primer lugar, creamos en 2013 Arima, que es la empresa, digamos, desde la que hicimos un intraaprendizaje para crear HAPE Security. Entonces, creamos... Gorka Vicente y tú, ¿verdad? Los dos también. No, en ese caso era con otros compañeros. O sea, teníamos como el proyecto Open Source en paralelo y con otros 4 socios. En ese caso yo, no estaba Gorka Vicente en ese business, montamos Arima. Entonces, Arima... Mis 4 compañeros eran mis compañeros en otra empresa, donde hacíamos desarrollo de software y arquitectura. O sea, al final es como la misma historia, pero en otra empresa. Entonces, éramos el grupo de arquitectura de una empresa. Entonces, bueno, funcionábamos como grupo, también conseguíamos clientes. O sea, era casi como un intraaprendizaje dentro de una empresa, ¿no? Entonces, me dijimos, ¿por qué no montar nuestra propia empresa? Y desde ahí poder también montar otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, desde Arima empezamos a hacer desarrollo de software y temas de arquitectura. Bueno, Arima sigue actualmente haciendo esa actividad. Y a la vez que hacíamos desarrollo de software y arquitectura, que era la forma de financiar el proyecto Enterprise, empezamos a desarrollar el proyecto Enterprise de HBIT, ¿vale? En ese momento, solo 2 personas. Es decir, estaban 4 o 5 personas de la empresa haciendo desarrollo de software y arquitectura para sacar dinero
y nosotros haciendo el proyecto Enterprise, ¿vale? Ahí empezamos en julio de 2013 y ya es en abril del 16 cuando ya sobre todo conseguimos una subvención europea, un instrumento PYME que nos dio 1 millón de euros a fondo perdido. Fue, digamos, nuestro inversor, nuestro venture capital, además sin dilución, que nos dio el espaldarazo ya para montar la empresa Enterprise y allá pasamos de 2-3 personas a 10 personas, ¿vale? Nos ayudó a crear la primera estructura ya un poco más profesional y ya separamos las dos empresas, ¿vale? O sea, las 2 personas que estábamos ahí nos pasamos a HDeep Security, pues de alguna forma nos hemos autofinanciado, que también es bastante común en el mundo de emprendizaje. Conozco también otros casos desde empresas de servicios primero, montar luego el proyecto Enterprise, pero sí que teníamos claro que para que tendría camino había que montar una empresa separada porque si no, no posibilitas la inversión, no se pueden mezclar negocios y desde ahí nace ya en 2016 HDeep Security. Ya se separan las dos empresas. Vale, y entonces tus compañeros de Arima se van por un lado a seguir haciendo diseño de software, arquitectura de software, y tú, sin embargo, te quedas con tu proyecto original, que era el de seguridad. Eso es. Ahí nos quedamos. Y ahí vuelve Gorka Vicente, ¿no? Correcto. Gorka Vicente vuelve ahí y también se queda uno de los socios de Arima, que es Gochoni Yarramendi. Entonces nos quedamos dos socios de Arima y Gorka Vicente en HDeep. Eso es. Y luego ya a partir de ahí contratamos más gente en HDeep. Sí. Entonces con el instrumento PYME conseguís pivotar, digamos. Eso es. Meterle gasolina al motor. Eso y entonces os hacéis más grandes, tenéis más tiempo para hacer producto, tenéis más gente para ayudaros, claro, y empezáis a venderlo también, entiendo, que va todo en paralelo, ¿no? Vamos a venderlo antes, ya en Arima ya vendíamos, Muy bien. Por lo que te digo, de tener esa atracción de la community, ahí empezamos a los primeros clientes. Y bueno, eran tiempos bonitos. Yo, de hecho, recuerdo las primeras facturas. La primera factura que conseguimos era al mayor comprador del mundo de ciberseguridad, para que te hagas una idea. No era una factura excesivamente grande, creo que eran sobre 15K o algo así, pero era como hemos conseguido vender a estos tíos, ¿no? Siendo 2-3 personas aquí en Miramón. Ahora también estoy en Miramón, pero estábamos en un local que era como un pasillito. Y aquello fue también lo que nos animó, ¿no? A creernos que teníamos algo interesante y que podíamos llegar a tener un proyecto grande, ¿no? en ese área. Sí, sí, sí. Vale, entonces Arima, digamos que te sirvió para perder el miedo a tener todo a través de una empresa y a tener como un interés más comercial, digamos, ¿no? Sí, correcto. O sea, al final sí que también comparto eso de cuando creas tu primera empresa tienes como un miedo, ¿no? No sé si lo compartes. Tienes como ese vértigo, ¿no? De pasarte de ser empleado a montarte tu empresa, ¿no? Entonces ya una vez hecho eso, desde perdidos al río, ya una vez que lo haces una vez, ahora ya ha sido ya la segunda, la que hemos creado, ¿no? Que es HDeep. Y básicamente tenemos cero miedo, ¿no? Ahora en poder montar otra, ¿no? Ya nos hemos quitado ese miedo, ¿no? Entonces a veces sí que yo a veces suelo decir que muchas veces las barreras son más psicológicas que del propio mercado, ¿no? O del negocio, ¿no? Que a veces nos limitamos nosotros mismos, ¿no? Entonces es importante romper ese primer miedo, sí. O sea, que tú crees, por ejemplo, ¿estás de acuerdo, por ejemplo, que este tipo de formaciones que se están empezando a implementar últimamente, que animan a los estudiantes universitarios a crear empresas ya en ese momento, son positivas? Desde este aspecto que comentas. A ver, yo creo que es bueno fomentar esa cultura y que lo vean como algo que de alguna forma lo idealicen, como algo positivo. Yo creo que eso sí que es interesante. Yo no diría, quizá no es lo más adecuado que lo hagas en el minuto 1. Yo siempre dije, y eso también lo decía yo cuando era muy joven, yo siempre decía que iba a montar empresa, pero siempre decía que no lo iba a hacer joven. Y lo hice con 35, 36 años, ¿vale? No lo hice joven. Porque bueno, creo que hace falta trabajar, o sea, tener cierta experiencia. O sea, la probabilidad de que te vaya bien, o sea, lo del tema de equivocarse y demás está muy bien, pero mejor que tengas unos mínimos, ¿no? Para poder también poder llevar ese proyecto adelante, ¿no? Porque no se trata de algo sencillo y tienes que ver si te gusta, si no te gusta. Entonces, bueno, yo no sé si recomendaría que lo hagan en el minuto 1. Yo sí recomendaría que lo hagan porque, evidentemente, tener tu propio proyecto, bueno, en mi caso personal, pues es una gozada, ¿no? A mí ahora mismo, bueno, a mí siempre me ha gustado, ¿no? El tema del mundo del negocio y el tema de las empresas siempre me ha gustado, ¿no? Pero
La libertad de tú poder elegir tu camino, hacer lo que te gusta, no sé, las condiciones también, si te lo trabajas, pueden llegar a ser mejores también que como empleado. Bueno, yo creo que hay muchas cosas positivas, pero a ver, que no es un juego de niños, que mentalmente también es un tema muy exigente, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que saber dónde te metes, ¿no? Y quizá no fomentarlo para el minuto uno. Yo diría que igual mejor experimentar un poquito, ¿no? Creo yo. Bueno, pues como hicimos nosotros, ¿no? Jugando un poco con el open source, con un proyecto open source, pues bueno, puedes hacer cosas sin hipotecar tu vida o jugártela al 100%, ¿no? Puedes hacer un término medio e ir progresivamente subiendo, ¿no? Testar un poco tu idea, lo que sea, ¿no? ¿Y Pero qué es lo que más te ha costado como empresa, como emprendedor? ¿Qué es lo que más esfuerzo te ha supuesto? Lo que más dices, joder, pues esto sí que fue difícil. Has hablado de emitir tu primera factura. Bueno, eso no es muy difícil, sí, pero sí. Hombre, yo te diría pagar que... la primera nómina suele ser el punto ahí más Yo difícil. diría, hoy en día, de hecho, ahora cuando me hablaban del tema del COVID y de la crisis y tal, yo decía, me decía, joder, te veo positivo. Decía, hombre, es que yo lo pasé mal o estábamos jodidos cuando éramos 2 o 3 y no teníamos pasta para más. Ahora estamos 25, yo estoy en la gloria. Aunque evidentemente tenemos que pagar, es una responsabilidad grande y tienes que tener más dinero, los primeros momentos son los más complicados, ¿no? Donde tienes que traccionar, ¿no? Y empezar. Creo que eso es lo más... Una vez que ya pillas un poco más de tracción, te la puedes pegar, por supuesto, pero lo vives con más logística y es un poco más cómodo, ¿no? Y creo que es peor esa parte inicial, pero bueno, también evidentemente cuando la empresa crece tienes que manejar otro montón de cosas, pero bueno, tienes que madurar psicológicamente. Yo creo que en nuestro caso, creo que hemos mejorado en la parte psicológica de llevar me acuerdo, por ejemplo, la primera oferta de inversión que tuvimos, que fue además cuando estábamos en Arima todavía, la rechazamos. O sea, y lo pasamos mal en el proceso, ¿no? Bueno, creo que probablemente no nos equivocamos, aunque a veces me arrepiento, pero era como... Todo lo vivías como muy, muy intensamente, ¿no? Y ahora ya, como ya has vivido muchos eventos de este tipo, pues lo vives con más naturalidad, ¿no? Algo parecido a lo que decíamos de montar empresa. Una vez que lo haces una vez, ya te has quitado la tontería, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, una de las cosas que habéis hecho es contratar un CEO. No. No lo habéis contratado. Bueno, No. ¿cómo habéis actuado en ese sentido? Porque es muy diferente Sí. programar y desarrollar producto que gestionar una empresa. Sí, es diferente. En nuestro caso, ya teníamos una experiencia previa del caso de Arima y en el caso de HDIP todavía ese rol lo tengo yo. Sí que es muy probable que en un momento dado eso cambie. Lo normal en las empresas tecnológicas suele ser que, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un perfil muy técnico. Entonces, lo normal en una madurez de la empresa puede ser que se ponga un CEO más gestor, más probablemente en Estados Unidos, o alguien que tenga también más roles de ventas o de adquisición de capital, y los founders se muevan más a áreas técnicas donde es más difícil también tener ese tipo de roles, ¿no? Entonces, eso es bastante habitual. Ahora mismo todavía no hemos hecho ese cambio y seguimos, o sea, Vale. diré yo el proyecto. Inversiones, has dicho que rechazasteis la primera oferta que habéis tenido, pero habéis tenido muchas. Sí, a ver, pero eso fue muy al principio, ¿eh? Cuando estábamos Sí. todavía en Arima, cuando no habíamos creado todavía HDIP. No, a partir de ahí, tuvimos una primera inversión desde Business Angels, concretamente desde Pedro Bustamante, no sé si le conoces, esta persona es ahora CTO, director técnico en Malwarebytes, que es una empresa anti-malware muy, muy potente. Y él fue nuestro primer inversor inicial y luego el principal inversor, y sigue siéndolo, es a Dara Ventures. O sea, ha sido nuestra referencia y además... Telefónica, ¿no? Telefónica ha sido también ha entrado después, también es un inversor nuestro, pero el principal inversor sin duda es Adara, ¿vale? De hecho, en nuestro caso, teníamos muy claro que era Adara el fondo adecuado, ¿vale? Porque es muy especializado en ciberseguridad, ya había hecho caminos importantes a Silicon Valley con el caso de Alienball, que en aquel momento todavía no había sido exit, pero tenía una pinta excelente. Luego se confirmó que sí, que era un buen proyecto. Entonces, con Adara la verdad es que nos sentimos muy cómodos y teníamos claro que eran ellos los adecuados y creo que no nos hemos equivocado. ¿Cuánto dinero os han invertido ya hasta el momento? En total, sobre 2 millones de capital, ahí van 1 millón de la parte de subvención, ¿vale? En dinero, digamos,
1 millón desde inversiones y 1 millón desde la subvención, ¿vale? Y ahora estamos preparando una ronda... Pero hablas de subvención, ¿te refieres al apoyo que se da a los inversores para que tengan más dinero para invertir? No, hablo de subvenciones, del instrumento vale. PYME, de la ayuda del Vale. instrumento PYME, de ayuda europea a fondo perdido. Uh-huh. Es decir, hemos combinado ayudas públicas con capital Pero privado. ese dinero se tiene que estar acabando ya, ¿no? ¿Cuál? Que ese dinero ya tiene que estar acabándose, ¿no? Sí. Ahora estamos preparando una ronda de entre 1 o 2 millones para un poco este año y el que viene ya encaminarlo. Y para el año que viene estamos pensando ya hacer una serie esa de 5 o 6 millones, ¿vale? Porque sí que vemos claro también en esta tipología de negocios que de alguna forma, aunque tú intentes ir con tus propios medios o intentes hacerlo, es difícil ir a la velocidad de tus competidores si no entras de alguna forma al mismo juego, ¿no? Es complejo. Porque, vamos, ellos no van con 2 millones. O sea, que te veo yéndote a vivir a San Francisco en breve, ¿no? No, en breve no creo, ¿eh? Además, yo creo que la tendencia, conozco también otras referencias de empresas, muchas están manteniendo la base tecnológica en Europa. Sí que es verdad que la estructura comercial casi todas la montan en Estados Unidos, pero dependerá. Es probable que pueda no requerir que estemos en Estados Unidos y que se quede más la tecnología en Europa, ¿eh? Porque además Silicon Valley y demás, sabes que para el tema de contratar a técnicos y sobre todo que se queden en la empresa, que te duren, claro, no es un tema nada sencillo. Es muchísimo más caro, sí. Muchísimo más caro, sí. Pero estructura comercial sí vais a crear en Estados Unidos, evidentemente. Ya tenemos una persona ya en Los Ángeles. Tenéis ya una persona, vale. Desde el 2018. Y es evidentemente cuando entren los fondos ya a mayor nivel es donde más se va a consumir, ¿no? Pues la estructura comercial en Estados Unidos. Pero no, yo creo que hay que... lo de ir a Estados Unidos está bien. Yo creo que ahora no hace falta ir allí para ni conseguir capital, ni para hacer tu producto. Además, en nuestro caso, con el tema del COVID ha sido gracioso porque parece que se ha puesto de moda el tema del teletrabajo. Nosotros hacemos teletrabajo. Yo lo hacía ya en 2004 y con Arima, por ejemplo, siempre hemos sido una empresa remota y en HDI también. En HDI todos los empleados son remotos. Y con los clientes vendemos en remoto. Entonces, de hecho, en mismo Estados Unidos, las empresas venden en remoto. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué tengo que estar yo en Boston o en... Bueno, la zona horaria sí es un motivo. La zona horaria sí que no se puede eximir, ¿no? Pero bueno, quiero decir que puedes hacer gran parte de tu trabajo de forma remota. Pero bueno, por supuesto, si quieres crear vínculos con tus inversores y demás, pues bueno, en algún momento igual también tienes que apoyar eso, ¿no? Pero yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Creo que en Estados Unidos se entiende que si tú tienes la base tecnológica en Europa, el costo es mejor y demás. Yo creo que lo aprecian mucho también, ¿eh? No creo que... otra cosa es la estructura comercial, que sí o sí, si vas a vender en Estados Unidos, el 70% del mercado está ahí, pues lo lógico es que tengas gente americana vendiendo también, ¿no? Y que conozcan el mercado y que hablan inglés mejor que tú. Creo que son cosas que son interesantes. La última pregunta, Roberto. Aunque evidentemente la parte comercial es prioritaria, quiero imaginar que también vais a seguir haciendo productos. Por supuesto, ¿no? En nuestro caso somos una empresa muy de producto. De hecho, nuestro portfolio, a veces digo, parecemos IBM en cuanto a portfolio, porque tenemos un portfolio... No he entrado en otras cosas que tenemos, pero tenemos un portfolio muy grande. De hecho, cuando vamos a las empresas, normalmente se sorprenden que con 25 personas le demos a tanto, ¿vale? Entonces, nuestra filosofía, de hecho, es uno de los lemas de la empresa, es Unified Application Security, porque dentro de la Application Security hay diferentes áreas, ¿vale? Entonces, ahora siempre tienes que comprar un producto para cada categoría a un vendor diferente, ¿vale? Entonces, eso es algo que los clientes no quieren. ¿Vale? Los clientes prefieren comprar a un vendor que les dé absolutamente todas las necesidades de Application Security. Entonces, siendo ya ahora una empresa de producto y con esa idea de cubrir todas las necesidades, lo vamos a seguir siendo. O sea, eso lo tenemos muy claro, que nuestra diferencia va a seguir siendo la tecnología como base. Evidentemente, habrá que enriquecerlo con marketing y ventas del bueno, pero la seña de identidad va a seguir siendo el producto, sin duda. ¿Estáis ya preparando el tercer producto?
Tenemos ya diferentes Alguno. elementos. Sí, tenemos un producto que es para la parte cliente de los navegadores. No sé si recordarás el problema que tuvo British Airways con Magecard, o sea, al final robo de tarjetas y demás. Nuestros productos son muy de server-side, se ejecutan en la parte servidora, pero tenemos un componente que funciona dentro del navegador, ¿vale? Es un elemento JavaScript que va dentro del navegador y monitoriza lo que ocurre ahí y puede incluso proteger de problemas en... Pues una de las principales empresas de retail de Europa está utilizando ese producto, que ahora no es un producto independiente, pero ya es un componente que hay empresas que solo hacen eso. Entonces, bueno, es un ejemplo más de las cosas que hacemos que a veces no tenemos tiempo, ¿no? En las presentaciones comerciales o decimos, vamos a hablar solo de las dos importantes y no consumas más tiempo, ¿no? Pero sí, somos una empresa muy de tecnología, sí, sí. Se nota que somos ingenieros los fundadores, la gente de venta. Muy bien, Roberto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu claridad a la hora de explicarte, Sí, a ti. tu disposición a responder todo y os deseo muchísima suerte con todo lo que hagáis. Muy bien, muchas gracias.